Hola a todos, bienvenidos a la nueva lección de geometría. Vamos a estar tratando figuras de dos dimensiones, área y perímetro. El objetivo de este video en particular es el poder utilizar las fórmulas para área, perímetro y un tipo de perímetro específico que se llama circunferencia. Circunferencia es el perímetro de un círculo. Saber usar la fórmula de todos estos objetos que son objetos de dos dimensiones y poder resolver problemas reales que utilizan estas fórmulas. Vamos a comenzar con definir lo que son perímetro, área y volumen. El perímetro es el largo total de los lados de figuras de dos dimensiones. Cuando decimos dos dimensiones es como un papel que tiene largo y ancho pero no tiene altura. Pensemos en rectángulos, cuadrados, triángulos. Todos estos tienen un perímetro porque se puede comenzar en una esquina y medir este largo todo a su alrededor y ese sería el perímetro, todo ese largo sumado. Lo mismo se puede hacer con las otras figuras. El área es el espacio que cubre la figura en dos dimensiones. En el perímetro, el espacio en blanco que estaba aquí no es incluido. Pero cuando hablamos del área de las mismas figuras, estamos hablando del espacio que cubre cada una de las figuras, todo esto. El volumen es el espacio contenido en el interior de figuras de tres dimensiones. Podemos pensar, por ejemplo, un cubo, o una figura de pirámide, o un tanque, un cilindro, etc. Es importante reconocer las palabras que usted pueda ver en problemas de geometría que representan ya sea perímetro, área o volumen. Cuando estamos buscando el perímetro de algo, una palabra clave va a ser distancia alrededor de algo. ¿Por qué distancia? Porque es un largo y los largos se pueden medir en metros, en pies, en centímetros, en pulgadas, etc. Estas son medidas de una dimensión. Cuando hablan del área, las palabras que pueden decir es algo como que el espacio que cubre, cover es algo que es un área. Un espacio que van a pintar, porque uno pinta las áreas, las paredes, los pisos, etc. Podrían estar hablando de una alfombra, porque las alfombras también son algo que cubren un espacio. Todas esas cosas sería un área. Y las áreas, como se tratan de tanto el ancho como el largo de una figura, porque incluyen ambas direcciones para rellenar el espacio, son dos dimensiones y por eso sus medidas se dirían en metros al cuadrado, pies al cuadrado, centímetros al cuadrado, pulgadas al cuadrado, todo al cuadrado cuando se refiere al área. El volumen, ustedes tienen que pensar en calcular volumen cuando le piden el espacio que algo toma por su espacio dentro. También podrían decir fill, porque cuando se rellena un tanque o rellena algo, pues eso es el espacio de volumen. Y también problemas que le hablarían de cuánto líquido puede caber dentro de un envase. Cuando vamos a calcular el espacio, digamos que queremos calcular el espacio dentro de toda esta caja, hacia atrás, hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo, todo ese espacio sería el volumen. Cuando se calcula el volumen, se calcula cuánto ancho de espacio necesita, también cuánta altura, pero también cuánta profundidad. Todo eso se determina para determinar este espacio. Se tiene uno que mover en tres direcciones, por eso el volumen representa tres dimensiones y se dirían las unidades metros cúbicos, pies cúbicos, centímetros cúbicos, lo que sea que estemos hablando de la unidad de largo, pero al cubo. Todas para volumen.
El calcular perímetro, área y volumen se va a hacer utilizando las fórmulas que van a ser dadas en los exámenes. O sea, esa parte es muy importante. Estas fórmulas no hay que memorizarlas, van a ser dadas ya sean pruebas en el salón y también en la prueba de SOL. Siempre utilizar la hoja de fórmulas. Vamos a, antes de seguir a los ejemplos, entender lo que representan estas fórmulas. Los dibujos le van a mostrar qué representa cada una de las letras en las fórmulas, pero muchas veces los estudiantes se confunden porque ven una B minúscula en algunas de las fórmulas y ven una B mayúscula en otras de las fórmulas y a veces se creen que significa lo mismo. Hay que distinguir. La B mayúscula representa área. La B mayúscula aquí también representa área. Siempre las mayúsculas representan área. Las minúsculas representan un largo de un lado y la figura le va a mostrar cuál largo. Por ejemplo, aquí es el largo de la base del triángulo. Cuando le hablan de B mayúscula que representa un área, es el área de la cara de la figura que se muestra sombreada. Por ejemplo, para el volumen de esta pirámide, la cara que se ve sombreada, ven que aquí dice B mayúscula, sería el área de ese rectángulo. Por lo tanto, para calcular el valor de esta B grande, habría que pasar a la fórmula de área de un rectángulo, obtener ese número y luego ese número ponerlo ahí. En la figura aquí de un prisma, la B mayúscula representa el área de la cara sombreada, en este caso es un triángulo. Por lo tanto, para calcular el valor de B grande, no es algo que uno lee de la figura, tendría uno que pasar a la fórmula de un triángulo aquí, encontrar ese valor y luego poner ese valor aquí en la fórmula. Esta fórmula no la vamos a estar usando en geometría, es para otros cursos más avanzados, no tiene que fijarse en esa fórmula. Otra cosa importante de distinguir es la diferencia entre una pirámide y un prisma. A veces los estudiantes se confunden porque ven caras de triángulos en ambos. Sin embargo, son diferentes. Las pirámides siempre van a tener unas partes que toda la figura se va junta en un solo punto. O sea, los lados de la pirámide se unen todos en un solo punto, mientras que en el prisma eso no sucede. Otra manera de distinguirlos es que en la pirámide las caras de al lado, como ven aquí, las caras de cada uno de los lados son triángulos. Las pirámides, las caras son triángulos, mientras que en los prismas las caras de los lados, no importa la forma de las bases arriba y abajo, los lados siempre van a ser rectángulos, con las líneas paralelas opuestas aquí y paralelas opuestas aquí. ¿Ve? Esta línea va a ser paralela con esta línea y esta línea del tope del rectángulo va a ser paralela con esta. Así uno se puede distinguir las pirámides de las prismas para utilizar las fórmulas correctas. Un último punto importante de las prismas, cuando le piden el volumen, que lo vemos aquí, para un prism, y hay que buscar cuál de las caras va a ser ese valor de B. Nunca va a ser la cara que es un rectángulo, va a ser la cara que tiene otra forma. Si las caras todas tienen rectángulo, pues entonces usted se fija cómo yo lo pondría para ponerlo paradito, de largo, de ancho. Esos dos lados, el que está uno arriba y el otro que queda exactamente paralelo abajo, esas serían las bases. ¿Okay? Pero casi siempre van a tener unas caras que no son rectángulos. Esas son las que van aquí. Vamos a ver, aquí dice una pirámide rectangular. Usted dirá, bueno, pero las pirámides siempre se ven así. ¿Cómo me van a decir que es rectangular? Porque le están hablando del fondo de la pirámide, de la base. Ese fondo es un rectángulo en la pirámide.
Eso es lo que se refiere a una pirámide rectangular. Esta base podría ser un círculo, podría ser un hexágono, pero en este caso es un rectángulo. Su base mide 5 pies por 3 pies. Eso quiere decir que en la figura usted sabe que uno de los lados de la base, aquí, va a ser 5 pies y otro lado de la misma base va a ser 3 pies. Le dicen, encuentre el área de la base de la pirámide. Pues como estamos trabajando con pirámides, venimos aquí a esta fórmula. Y para encontrar el área de la base vemos que tiene una B grande y nos dirige hacia la fórmula de área de un rectángulo. La base de la pirámide es lo único que nos piden aquí, es un rectángulo. No necesitamos el resto de la pirámide. Sabemos que un lado es 5, otro lado es 3. Por lo tanto, la fórmula nos dice que el área va a ser igual al largo por el ancho. La figura nos muestra cuál es L y cuál es W. Pues sería entonces el 5 por el 3. Y obtenemos que el área es igual a 15. Hay que poner unidades, nos están hablando de pies, ponemos pies, pero como recordamos, como vimos aquí, área es al cuadrado porque son 2 dimensiones, hay que poner pies al cuadrado. Y esa sería la contestación para esta parte. La segunda parte nos dice, encuentre el perímetro de la base de la pirámide, o sea, la base que era un rectángulo, nos están pidiendo que encontremos el perímetro. Eso quiere decir el largo de recorrida si uno va por la orilla todo alrededor hasta encontrar el punto de comienzo. El problema nos dice que esto es 5 y esto es 3. Pero sabemos que en un rectángulo los dos anchos van a ser iguales, los dos lados largos van a ser iguales. Usted puede simplemente sumar todos esos números o si quiere utilizar la fórmula de perímetro de un rectángulo que está aquí, podemos utilizar esa también. El perímetro representado por la P pequeña es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Eso es obvio verlo aquí porque hay 2 veces el largo y también hay 2 veces el ancho. Es lo único que representa esta fórmula. Pues tenemos que el perímetro es 2 por 5 más 2 por 3. Esto es un 10 más 6, por lo tanto el perímetro es 16. El perímetro es una sola dimensión porque solamente estamos sumando pies más pies más pies, o sea que es 16 pies sin ponerle exponente. Aquí vemos otro ejemplo, nos hablan de un prism triangular. Sabemos que en un prism los lados del prism van a ser rectangulares y míralos aquí. Vemos que los lados del prism son rectangulares, por lo tanto, las bases del prism, que sería como diríamos la tapa y el fondo, serían estas figuras de triángulo, una aquí al frente y una atrás. Es como si hubiesen tomado la figura y la hubiesen puesto en su lado para que el tope en realidad está acostado y el fondo también. Pero las figuras de rectángulo, esos son los lados, no los topes ni las bases. Nos piden, encuentre el área de la base del prism. Pues ya habíamos identificado la base como este triángulo. La base no siempre es el fondo, porque puede que le presente como en este caso la figura recostada en su lado. Paradita con el base en el fondo se vería como en esta figura, donde entonces sería más claro ver que las bases, el tope y el fondo son los triángulos, pero no las presentan recostada en su lado así. Por eso es que no las reconocemos al principio, pero ya aprendemos a reconocerla. Queremos saber el área de un triángulo, o sea que realmente lo que nos están pidiendo, aunque la figura es en 3 dimensiones, nos están pidiendo algo de una figura en 2 dimensiones. Nos muestran que es un triángulo recto, aquí,
Pues lo único que hay que hacer es ir a nuestro papel de fórmulas y buscar el área de un triángulo. Aquí vemos la información para un área de un triángulo. Recuerden que esto no lo vamos a estar usando. El área es 1/2 el ancho de la base, que sería el fondo del triángulo, por la altura, donde la altura es la altura perpendicular. Resulta que en un triángulo recto la altura viene siendo exactamente el lado. Aquí no se extiende el triángulo hacia acá. O sea que la altura del triángulo coincide con la altura que hay que utilizar en la fórmula. En este caso, la figura nos muestra que esa altura es 16 centímetros y la fórmula continúa con la base de 12 aquí. Podemos sustituir en nuestra fórmula. La altura es igual a 1/2 por lo que sea que es la B por lo que sea que es la H y sustituimos. Sabemos que la B en este caso es un 12, pues ahí va un 12. Y sabemos que la H es un 16, pues ahí va un 16. En su calculadora usted puede hacer ese cálculo fácilmente y le da su contestación de 96. Como estamos haciendo área, es 96 centímetros al cuadrado. Utilizo centímetros porque eso es lo que utiliza la figura. Ahora nos piden el perímetro de la base del prisma. Pues sabemos que la base es ese mismo triángulo. Y el perímetro se supone que sea el largo, comenzando en un punto y yendo todo a su alrededor, sumando todos esos largos hasta volver al mismo punto. Tenemos este largo que es 16, tenemos este, pero el otro, como pueden ver aquí, sabemos que esto es un ángulo recto y para un triángulo recto se puede usar el teorema de Pitágoras. El lado opuesto del triángulo recto va a ser el lado C, por lo tanto C al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este otro lado al cuadrado. Esta parte se puede entrar en la calculadora y podemos ver que 16 al cuadrado más 12 al cuadrado es un 400. Y para cancelar un exponente de 2 se saca la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 400 es 20. Ponemos que C es igual a 20 y podemos venir aquí a la figura y en vez de C escribir un 20. Este procedimiento quería pasarlo para que usted vea que le da un 20, pero en una figura de un prisma quería mostrar y probar que como esto es un rectángulo, el ancho aquí de abajo tiene que ser igual al ancho aquí de arriba del mismo rectángulo. Por lo tanto, esto también hubiese sido un 20, o sea que de la misma figura también podemos ver que estos dos lados opuestos se supone que sean idénticos y lo hemos probado aquí. Ahora para el perímetro va a ser igual a la suma de todos los lados, simplemente se suman todos esos lados y se obtiene que el perímetro, tenemos un 48, la unidad es centímetros, el perímetro es 48 centímetros.